El texto bíblico dice que Jehová pasó por Egipto para herir a los egipcios. El mecanismo. Al ver la sangre en el dintel y en los dos postes, Jehová pasaría de largo de aquella puerta y no dejaría entrar al heridor. ¿Qué harías si el río que te da la vida se convirtiera en sangre real de la noche a la mañana? Comencemos unos años atrás. En una época donde el faraón había ordenado la muerte de todos los bebés varones hebreos para controlar su crecimiento, nace Moisés. Su madre lo esconde durante 3 meses, pero al no poder ocultarlo más, lo coloca en una canasta de mimbre calafateada y lo deja a la deriva en el río Nilo, mientras su hermana Miriam observa desde lejos. La hija del faraón baja al río a bañarse y encuentra al bebé, siente compasión por él y decide adoptarlo. Gracias a la astuta intervención de Miriam, la propia madre biológica de Moisés es contratada para criarlo como nodriza hasta que crece y es entregado formalmente a la princesa. Ella lo nombra Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés crece como un príncipe de Egipto, recibiendo la mejor educación, lujos y privilegios de la corte. Sin embargo, a pesar de su crianza egipcia, él siempre fue consciente de sus raíces hebreas. Ya adulto, Moisés sale a observar el trabajo forzado de su pueblo. En ese recorrido, presencia a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. Al ver que no había nadie mirando, interviene, mata al egipcio para defender a su compatriota, oculta el rastro, entierra el cuerpo en la arena, pensando que nadie lo sabría. Al día siguiente, al intentar mediar en una pelea entre 2 hebreos, uno de ellos le reprocha: ¿acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés comprende que su crimen ha sido descubierto y ante el temor de que el faraón lo ejecute, huye de Egipto hacia la tierra de Madián. Moisés, que había pasado de ser un príncipe de Egipto a un humilde pastor en Madián, llevaba su rebaño cerca del monte Horeb, cuando vio algo imposible, una zarza que ardía con un fuego vibrante, pero no se consumía. Al acercarse, Dios le habló desde las llamas, ordenándole quitarse las sandalias porque el suelo era santo. Dios le reveló su plan. Había escuchado el clamor de los israelitas esclavizados y enviaría a Moisés ante el faraón para liberarlos. Ante la inseguridad de Moisés, Dios reveló su nombre sagrado: Yo soy el que soy. Además, él le entregó 3 señales para convencer al pueblo. 1. Su vara se convirtió en serpiente y volvió a ser vara. 2. Su mano se llenó de lepra y sanó instantáneamente. 3. El agua del Nilo se transformaría en sangre al derramarla. Moisés objetó por su falta de elocuencia, por lo que Dios designó a su hermano Aarón como su vocero. Pero Moisés tiembla. ¿Quién soy yo?, cuestiona. Soy torpe de labios. Ante sus excusas, la ira y la misericordia de Dios se mezclan. Le entrega a su hermano Aarón como su voz y le confiere un báculo que no es de madera, sino de poder. Moisés se despide de su suegro Jetro, cargando sobre sus hombros el peso de una nación entera. El camino a la liberación es sagrado y no admite desobediencia. En una posada, en medio de la noche, la presencia de Dios sale al encuentro de Moisés para matarlo. El líder ha olvidado el pacto. Su hijo no está circuncidado. En un acto de valentía y rapidez, su esposa Séfora toma un pedernal afilado, realiza el rito y toca los pies de Moisés con la sangre. A la verdad, tú me eres un esposo de sangre, sentencia ella. El juicio se aparta. La santidad es el requisito para la libertad. Al llegar a Egipto, Moisés y Aarón reunieron a los ancianos de Israel y les mostraron las señales. El pueblo creyó y se postró, pero la primera reunión con Faraón fue un desastre total. Faraón respondió con soberbia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? No solo negó el permiso para ir 3 días al desierto, sino que ordenó a los capataces: no deis más paja al pueblo para hacer ladrillo, que ellos vayan y la recojan. Los israelitas, al ver que su carga se duplicaba, maldijeron a Moisés. Moisés, quebrado, reclamó a Dios: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo
y tú no has librado a tu pueblo. Dios le respondió recordándole su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, asegurándole que con mano fuerte Faraón los dejaría ir. Dios respondió reafirmando su pacto y endureciendo el corazón del Faraón para desplegar sus maravillas. En un segundo encuentro, Aarón arrojó su vara y se convirtió en una serpiente. Los magos egipcios imitaron el truco, pero la vara de Aarón devoró las de ellos. Al persistir la negativa del Faraón, comenzó una serie de juicios divinos que desafiaban a los dioses egipcios. No fueron solo desastres naturales, fueron ataques directos al sistema de creencias egipcio. Primera plaga, el agua convertida en sangre. No fue solo el río. El texto dice que hasta el agua que estaba en recipientes de madera y piedra se convirtió en sangre. Los egipcios tuvieron que cavar pozos alrededor del río para beber. 2. La plaga de las ranas. Éxodo 8, 1-15. Dios ordenó a Aarón extender su mano sobre las aguas de Egipto. Las ranas subieron en tal cantidad que invadieron lo más íntimo de la vida egipcia. El alcance. Entraron en las cámaras de dormir, sobre las camas, en las cocinas, dentro de los hornos y hasta en las artesas donde amasaban el pan. La reacción. Los magos egipcios imitaron la plaga, pero no pudieron quitarla. Faraón, desesperado por el ruido y la invasión, pidió a Moisés que orara para quitarlas. El detalle final. Al morir las ranas, los egipcios las juntaron en montones, pedazos, y el texto bíblico subraya que apestaba la tierra. Faraón, al ver el alivio, endureció su corazón. 3. La plaga de los piojos o mosquitos. Éxodo 8, 16-19. Esta plaga vino sin previo aviso. Aarón golpeó el polvo de la tierra con su vara. La transformación. Todo el polvo de Egipto se convirtió en piojos que atacaron tanto a hombres como a animales. El límite de los magos. Por primera vez, los hechiceros de Faraón intentaron imitar el milagro y fallaron. Dijeron a Faraón: «Dedo de Dios es este». A pesar de esto, Faraón no escuchó. 4. La plaga de las moscas. Éxodo 8, 20-32. Aquí Dios introduce un cambio estratégico, la separación de Gosén. El juicio. Enjambres de moscas molestísimas llenaron las casas de los egipcios y la tierra fue corrompida por ellas. La distinción. Dios declaró: «Yo apartaré la tierra de Gosén, para que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra». En el territorio de los israelitas no hubo ni una mosca. La negociación. Faraón intentó que sacrificaran a Dios dentro de Egipto, pero Moisés se negó diciendo que los sacrificios hebreos eran abominación para los egipcios y serían apedreados. 5. La peste en el ganado. Éxodo 9, 1-7. Un ataque directo a la economía y a los dioses representados por animales, como Apis o Hathor. La sentencia. Una plaga mortífera cayó sobre los caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas que estaban en el campo. La inspección. Faraón mandó a ver si el ganado de Israel había muerto, y el reporte fue que no murió ni uno solo. Aún así, su corazón se mantuvo firme en la negativa. 6. La plaga de las úlceras. Éxodo 9, 8-12. Dios mandó a Moisés y a Aarón tomar puñados de hollín de un horno y esparcirlo hacia el cielo delante de Faraón. El efecto. El hollín se convirtió en un polvo que produjo tumores y úlceras que supuraban en hombres y animales. La humillación. Los magos ni siquiera pudieron presentarse ante Moisés porque ellos mismos estaban cubiertos de úlceras. 7. El granizo y el fuego. Éxodo 9, 13-35, la plaga más violenta hasta ese momento. Dios advirtió que enviaría todas sus plagas al corazón de Faraón. La advertencia. Dios dio oportunidad a los egipcios de salvarse. Los que creyeron metieron a sus siervos y ganado bajo techo. Los que no, los dejaron fuera. El fenómeno. Cayó granizo mezclado con fuego, rayos.
Destrozó toda la hierba, rompió los árboles y mató a todo hombre y animal que estaba al descubierto. El lino y la cebada se perdieron, pero el trigo y el centeno no, porque crecían más tarde. 8. La plaga de las langostas. Éxodo 10, 1-20. Los siervos de Faraón finalmente imploraron: ¿aún no sabes que Egipto está ya destruido? La devastación, un viento solano trajo langostas que cubrieron la faz de la tierra hasta que oscureció el suelo. Comieron cada hoja y fruto que el granizo había dejado. No quedó nada verde en todo Egipto. La confesión: Faraón llamó a Moisés deprisa. He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Pero una vez que un viento occidental se llevó las langostas al Mar Rojo, volvió a negarse. 9. Las tinieblas. Éxodo 10, 21-29. Moisés extendió su mano y hubo una oscuridad densa por 3 días. La intensidad. El texto dice que era una oscuridad que podía ser palpada. Nadie se levantó de su lugar ni vio a su vecino. El contraste: mientras Egipto estaba en tinieblas totales, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. La ruptura final. Faraón ofreció dejar ir al pueblo, pero sin el ganado. Moisés respondió que ni una pezuña quedaría atrás. Faraón explotó en ira. «Retírate de mí, no veas más mi rostro, porque el día que vieres mi rostro, morirás». Moisés respondió: «Bien has dicho, no veré más tu rostro». Dios no protegió a los judíos automáticamente por ser hebreos. Les dio una serie de pasos legales y rituales que debían seguir con precisión quirúrgica. Si una familia no obedecía, su primogénito moriría igual que el de un egipcio. 1. La selección del sustituto. El día 10 del mes, cada familia debía escoger un cordero o un cabrito. Requisitos: debía ser un macho de 1 año y sin defecto, perfecto. Convivencia: debían guardarlo y cuidarlo en la casa hasta el día 14. Esto creaba un vínculo. El animal no era un extraño, era el sustituto del hijo. 2. El sacrificio y la señal de la sangre. Al atardecer del día 14, toda la congregación sacrificó sus corderos. La acción crucial. Debían tomar un manojo de hopo, una planta aromática, mojarlo en la sangre recogida en un lebrillo y pintar los 2 postes y el dintel, la parte superior, de la puerta de la casa. La prohibición. Dios fue enfático: ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. La única seguridad estaba detrás de la sangre. 3. La cena de la prisa. Dentro de las casas marcadas debían comer la carne esa misma noche. El método: únicamente asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. No podían dejar nada para el día siguiente. Si sobraba algo, debía quemarse. La vestimenta. No podían estar cómodos. Debían comer con los lomos ceñidos, el cinturón puesto, sus sandalias en los pies y su bordón bastón en la mano. Era una cena de salida inmediata. 10. La última plaga, la muerte del primogénito. A la medianoche ocurrió lo anunciado. El texto bíblico dice que Jehová pasó por Egipto para herir a los egipcios. El mecanismo: al ver la sangre en el dintel y en los 2 postes, Jehová pasaría de largo de aquella puerta y no dejaría entrar al heridor, el ángel exterminador, en sus casas para herir. El resultado: en cada casa egipcia había un muerto. Faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos, ante el terror de ver que su propio hijo, el futuro rey de Egipto, había muerto. La expulsión final. Faraón llamó a Moisés y a Aarón en esa misma madrugada y les dijo: «Salid de en medio de mi pueblo, id, servid a Jehová, y tomad vuestras ovejas y vuestras vacas, y bendecidme también a mí». Los egipcios, aterrorizados de que todos fueran a morir, apremiaban a los israelitas para que se fueran rápido.
Los judíos salieron cargando sus masas de pan antes de que leudaran, envueltas en sábanas sobre sus hombros, llevando también el oro y la plata que Dios les había permitido pedir. Así concluye el capítulo 12, con un ejército de personas que esa misma mañana eran esclavos y tras la noche de la sangre caminaban hacia la libertad.